Gracias. Pues buenas tardes. Soy Pilar Cuder, directora del programa Doctorado Interuniversitario en Estudios Interdisciplinares de Género. Y es un placer para mí daros la bienvenida a nuestra segunda jornada doctoral sobre género, salud y sexualidades, que este año se dedica al tema específico de la salud, autonomía y participación femenina en espacios institucionales. Como tal vez sepáis, el área de estudios sobre género, salud y sexualidades es una de 4 grandes líneas de investigación que se desarrollan dentro de nuestro programa de doctorado en la Universidad de Huelva propiamente, pero además en colaboración con las otras universidades españolas integrantes de este programa. La primera jornada doctoral de esta línea en la Universidad de Huelva se celebró el año pasado para el tema del empoderamiento femenino y salud prenatal, y tuvo una magnífica acogida, a pesar de que coincidió con una coyuntura muy complicada, porque estábamos todavía en confinamiento y bueno, pues sufriendo todos los problemas, tanto personales como institucionales, derivados de la pandemia, de ese primer momento de pandemia, ¿no?, que fue tan duro. Espero que este año, que estamos saliendo ya de esta coyuntura nefasta que arrastramos durante todos estos meses, pues esta jornada sea como mínimo igual de productiva y satisfactoria que lo fue la anterior. Quiero agradecer al doctor Juan Diego González Sanz el impulso que ha sabido imprimirle en estos 2 años a esta línea mediante la organización de esta jornada anual. Y por supuesto al comité organizador, al comité científico, a las conferenciantes plenarias y a ponentes y participantes por su propia contribución al éxito de la jornada y por supuesto por ayudarnos a visibilizar, analizar, a poner en valor esta temática ante la sociedad onubense y española en general. Solo me queda desearos el máximo aprovechamiento de todos los materiales y de todos los debates que sin duda van a tener lugar en estos intensos días de trabajo y ponerme a vuestra disposición para cualquier información que deseéis obtener sobre el programa de doctorado que dirijo. Y sin más, daros las buenas tardes, agradecer vuestra presencia y vuestra participación y devuelvo la palabra al organizador de la jornada, el doctor González Sanz. Muchas gracias, profesora Cuder. Es un placer volver a estar en este foro académico, en esta segunda jornada, que ha podido repetir una edición más, en la que estamos interesados, desde luego, todos los integrantes de ambos comités y yo mismo, en mantener un espacio en el que podamos debatir amigablemente, con seriedad, con rigor, pero también con franqueza y con un buen ánimo de estar juntos, pues sobre estos asuntos que nos interesan tanto, ¿no? Y en especial, cómo hacer para que la autonomía de las mujeres se vea respetada y se vea respetada más allá de nuestros propios voluntarismos. Es decir, que sea algo que vaya quedando impregnado en la manera en que se configura nuestra sociedad. De ahí que este año hayamos decidido darle como título a la jornada este tema de salud y en los entornos institucionales, ¿no? Espacios institucionales. ¿Por qué? Y ahora a continuación, cuando presente a la profesora Giles, insistiré en este asunto. ¿Por qué? Porque es esa cuestión, es decir, no vale solo con que cada uno de nosotros, de nosotras, diga yo quiero ser muy respetuoso, yo quiero ir por delante, yo quiero comprometerme con la mujer a la que estoy atendiendo, con cualquier persona a la que estoy atendiendo, sino que se trata de construir un modo de ser sociedad. Y ese modo de ser sociedad se tiene que traducir en instituciones, que son las que permiten que, más allá de las individualidades, se establezcan patrones de funcionamiento, patrones de convivencia, que sean permanentes a lo largo del tiempo. Ese ha sido nuestro objetivo, así hemos invitado a las personas que ocupan los diferentes lugares del programa y esperamos que todas vosotras y todos vosotros encontréis en estos 2 días pues, este espacio para reflexionar sobre el modo que estamos construyendo una sociedad que respeta a las personas, que respeta su autonomía y que lo hace en los momentos en los que cada uno de nosotros es más vulnerable, que es cuando nuestra salud está alterada.
Así que sin más, vamos a pasar, si os parece, presento a la profesora Rosa María Giles Carnero, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy, inaugurando nuestra jornada, y que es profesora titular del Departamento de Derecho Público Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Huelva, y que tiene, aparte de una actitud personal preciosa que ustedes disfrutaríais mucho más todos si estuviéramos en persona, ¿verdad? Y hubiéramos podido tener el rato previo, el café y todas esas cosas que si Dios quiere, pues podremos recuperar en adelante. Pues es que es una persona, la profesora Giles, que aúna varias perspectivas intelectuales que la hacen ser una voz muy, muy interesante de nuestro panorama académico, en concreto en la Universidad de Huelva. Tenéis en la plataforma, tenéis algunos de sus documentos, podéis encontrar muchas más bibliografías suyas en cualquiera de nuestras redes sociales académicas, a las que estamos tan acostumbrados, en las bases de datos, pero en concreto hoy la invitábamos porque ella puede hablar como muy poca gente de estos espacios de confluencia institucionales de los que hablaba antes. Probablemente no hay ningún problema más relevante para toda la sociedad, para la humanidad entera, que el cambio climático. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Si a eso le unimos las repercusiones que el cambio climático va a tener sobre la salud de las personas, y si a eso le unimos la perspectiva de género, y si a eso le unimos cómo la Unión Europea está teniendo en cuenta esas tres variables, y la está configurando como una de las entidades políticas más innovadoras del marco internacional actual, pues tenemos un tema que me parece que puede ser del máximo interés. Entonces, no hay muchas personas capaces de aunar esas cuatro grandes ideas: cambio climático, salud, perspectiva de género y derecho de la Unión Europea, pues como puede hacerlo la profesora Giles. Así que sin más, voy a darle la palabra, estoy convencido que vamos a disfrutar mucho. Y sí que quiero invitaros a todas y a todos a que durante la conferencia toméis nota, veáis en qué cosas se puede dialogar con la profesora Giles cuando termine la intervención, porque si algo tiene de realmente especial este formato es que somos un grupo reducido de personas que podemos establecer un diálogo. Así que espero que por favor, bien a través vía chat o levantando la mano o utilizando la herramienta de levantar la mano de Zoom, cuando termine la profesora Giles, pues establezcamos un debate lo más amistoso y riguroso posible. Pues muchas gracias a todas y a todos por estar hoy con nosotros y por favor, profesora, cuando usted quiera, tiene la palabra. Pues muchas gracias. Muy buenas tardes. Y yo quiero empezar realmente con un agradecimiento, por supuesto, a la profesora Pilar Cuder como directora del doctorado y al profesor González Sanz por esta amable invitación que me permite estar hoy en este espacio de reflexión. Es cierto que yo les tengo que señalar que me hubiese encantado que hubiese sido presencial. Yo, como creo que estamos ya con ese maravilloso deseo, ¿no?, de la presencialidad y de poder tener la energía de la comunicación que se establece en los marcos presenciales. Pero por otro lado, bueno, pues es cierto que esta cuestión de las pantallas nos permite otra serie de comunicaciones y nos permite otra serie de diálogos. Y yo pues quiero agradecer al profesor González Sanz esta organización que efectivamente permite que podamos tener un diálogo ahora en el corto espacio de tiempo que vamos a tener durante esta tarde, pero que también abre pues una posibilidad de diálogo más a largo plazo. Suele ser habitual en los ámbitos donde cada vez que tengo reuniones que tienen que ver sobre todo más con cambio climático siempre se dice lo mismo. Al fin y al cabo la huella de carbono es mucho más baja si estamos en conexión que si estamos en la presencialidad. Esto es algo que se repite una y otra vez. También es cierto que normalmente se dice que incluso que mejor con las pantallas apagadas, aunque yo les voy a pedir justo lo contrario. Si no les importa, pues aunque la huella de carbono es verdad que es un poquito más importante si las pantallas están encendidas, yo prefiero ver las reacciones en la pantalla y además hay algunas caras conocidas, con lo cual me encanta poder tener al menos esa interacción, aunque sea a través de la pantalla. Pero efectivamente estos espacios pues, nos están permitiendo otra serie de debates, otra serie de reflexiones, otra serie de comunicaciones, que se haga además, que duren más en el tiempo y que sean más abiertos,
con lo cual pues yo agradezco mucho poder tener esta tarde pues este espacio de reflexión. Después, cuando acabe mi intervención, pues si les parece, el espacio de diálogo, y yo quedo pues a su disposición tanto en este espacio de esta tarde, en este espacio temporal de esta tarde, como esto será después colgado, pues también tienen a disposición también probablemente mis datos en el espacio web, con lo cual, sin ningún tipo de problema, pues a poder seguir dialogando y reflexionando sobre esta serie de cuestiones. Pues tengo que empezar casi por el inicio. Es verdad que mi área es la de Derecho Internacional Público. Yo me dedico sobre todo pues, a ese ámbito jurídico, tanto internacional como puro y duro, como de Unión Europea. Y ya hace unos cuantos meses pues, el profesor González Sanz me propuso que tuviese pues, una intervención en esta jornada que aunase los distintos aspectos que tienen que ver con el cambio climático, sobre todo en materia de adaptación, toda la actividad que se está desarrollando ahora mismo en materia de adaptación y que es uno de los grandes retos a los que se enfrenta, por un lado, pues la humanidad en sí mismo, pero también es uno de los grandes retos que se enfrenta esos espacios institucionales de carácter global y de carácter internacional, en esa gestión de lo que va a ser una adaptación al cambio climático, que pudiésemos reflexionar sobre este ámbito, la adaptación al cambio climático, en cuanto a su efecto sobre la salud y en cuanto a su conexión con una perspectiva de género. Realmente son tres sectores de trabajo que están perfectamente interactuando ahora mismo y que, por supuesto, vamos a ver una serie de datos, ¿no?, en los que se señala cómo interaccionan estos tres elementos, pero sobre todo yo voy a tratar esta tarde de señalarles cómo se está interaccionando en los espacios institucionales para trabajar en estos tres sectores y trabajar en estos tres sectores con una perspectiva de intersectorialidad, de tal manera que se establezcan las distintas interrelaciones. Vamos a ir viendo sobre todo el marco diseñado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se lo propuso al profesor González Sanz con la idea de traer a este espacio de reflexión un ámbito que probablemente les será perfectamente conocido, porque los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues están en muchos ámbitos ahora mismo de los distintos espacios institucionales, pero supone sobre todo el ejemplo fundamental de la propuesta de Naciones Unidas para trabajar en esos espacios institucionales que se están desarrollando en el ámbito global. Es la propuesta que ha sido recogida en el marco de la Unión Europea y que ahora mismo es la que está en el macrodiseño de todo el sistema de desarrollo de la propia Unión Europea y que está impregnando también los distintos niveles de decisión dentro de los diversos sistemas nacionales, entre ellos pues, el Sistema Nacional Español. Creo que en la propuesta que señalaba pues, el profesor González Sanz, me parecía que podía ser un ámbito de reflexión interesante para traer aquí y poder dar pues, la base para un debate en el que podamos ir viendo cómo se establece esa problemática institucional de ir actuando en distintos sectores. Si les parece, yo voy a compartir una pequeña, aquí se ve, ¿verdad? Una pequeña presentación, si consigo, no sé por qué no se me está, ahora sí, perfecto. Y miren, les voy a presentar una serie de datos, simplemente es una presentación muy sencillita en la que me ayuda para ir mostrando una serie de elementos que nos van a servir para la reflexión. Partimos de una información que el panel intergubernamental en materia de cambio climático señala a nivel general y a nivel global en materia de cambio climático. Es muy probable que conozcan el panel intergubernamental sobre cambio climático. Lleva funcionando desde finales de los años 90. Es un órgano de Naciones Unidas que realmente no realiza
investigaciones propias, investigaciones científico-tecnológicas propias, sino que recoge toda la investigación científica, no solamente desde un punto de vista de ciencia de la Tierra, sino también desde el ámbito social, desde el ámbito económico, en los diferentes sistemas del saber, recogen toda esa serie de conocimientos a nivel global y lo que hace es, bueno, pues de alguna manera sistematizarlo para llegar a establecer un cierto conocimiento compartido que sirva de base para poder establecer una actuación y una planificación global en materia de cambio climático. La importancia del panel intergubernamental es precisamente esta, es algo así como el resumen de aquel conocimiento científico-tecnológico en el que los distintos estados estarían de acuerdo y sobre el que estarían de acuerdo en empezar a trabajar. Yo lo traigo aquí como presupuesto de la reflexión que planteamos en el día de hoy, porque la información que plantea el panel intergubernamental en materia de cambio climático en sus sucesivos informes, lo que nos señala es que el proceso de cambio climático está ya en marcha, ya se están produciendo consecuencias del cambio climático y algunas de las consecuencias que se van a producir en el corto espacio de tiempo de dentro de unos años ya son totalmente inevitables. Por lo tanto, el panel intergubernamental en materia de cambio climático llama a dos tipos de acciones. Una de mitigación del cambio climático, es decir, actuar para evitar que los efectos del cambio climático sigan produciéndose y lo que señala sobre todo pues es un umbral de calentamiento global de la Tierra que establecen en 2 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales, pero que llama a que sería aconsejable evitar que el calentamiento subiera por encima de 1,5 grados y por lo tanto lo que hace es una llamada a la mitigación del cambio climático, pero por otro lado señala que el cambio climático es un proceso que ya está en marcha y por lo tanto los informes del panel intergubernamental pues ya vienen avisando desde hace ya más de una década que en materia de cambio climático los estados y las distintas sociedades ya no solo pueden dedicarse a la mitigación, sino que sobre todo ya tienen que hacer un esfuerzo en materia de adaptación. Y la adaptación, fíjense que yo les recojo ahí la definición que se recoge en el informe de 2014 del propio panel intergubernamental, pero que es la que suele repetirse una y otra vez en los distintos informes del panel intergubernamental y es la que sostiene Naciones Unidas y es la que sostiene la Unión Europea y es pues señalando que estamos ante, o sea, cuando lo que estamos trabajando, cuando trabajamos en materia de adaptación, pues lo que estamos trabajando es ese proceso de ajuste al clima real o proyectado y a sus efectos. Y establece que la adaptación tiene un componente que tiene que ver con los ecosistemas, permitir que los ecosistemas pues, vayan estableciendo una adaptación a los procesos de cambio climático de la forma más ecosistémica posible, pero también señala que la adaptación tiene que ver con cómo los sistemas humanos van a tratar de moderar o evitar aquellos efectos más dañinos que puedan provocar el propio cambio climático. Y en adaptación se señala siempre un elemento, ¿cómo decirlo? Un elemento optimista, por llamarlo de alguna manera, que es la idea de que en los procesos de adaptación al cambio climático siempre se tiene que tener en cuenta si puede haber algunas ventajas que puedan ser aprovechadas con las propias sociedades para que ese proceso de adaptación no solamente evite los efectos catastróficos, sino que pueda ir interactuando de forma positiva con algunos problemas que ya estaban en esos sistemas sociales y que realmente en los procesos de adaptación al cambio climático también debieran ser tenidos en cuenta. Por lo tanto, pues ahí es donde establecen esa cuestión del aprovechamiento de las oportunidades beneficiosas, que a veces choca mucho cuando se ve pues, estas definiciones de adaptación, ¿no? al cambio climático. Esta, como digo, es la definición que se utiliza por parte del panel intergubernamental y estas son las dos grandes áreas en las que el panel intergubernamental llama a actuar. Por un lado la mitigación, por otro lado la adaptación. Sobre todo en la adaptación es de lo que vamos a estar hablando pues, a lo largo, ¿no? de esta sesión. Y claro, el panel intergubernamental
se lleva dedicando ya desde hace, como les decía, desde finales de la década de los 90, a ir trabajando distintos elementos, distintos efectos del cambio climático y a ir señalando la interacción que tiene en materia de salud y la interacción que tiene en materia de género. Esto no es algo en absoluto novedoso. En materia de mitigación, el propio régimen internacional en materia de cambio climático lleva ya una larga tradición de incluir la perspectiva de género en materia de mitigación, y en materia de adaptación, efectivamente, también hay una llamada a esa idea de ir estableciendo, bueno, pues distintos tipos de intersecciones que traten de señalar con claridad cuáles son los efectos sobre la salud en materia de cambio climático y cómo interactúa el género en los distintos efectos del cambio climático y, por lo tanto, en la necesidad de adaptación frente a esos efectos del cambio climático. Si nos vamos de nuevo al panel intergubernamental, que vuelve a ser el que nos lanza los principales informes en materia de cambio climático, el panel, como les decía, lleva trabajando ya muchos años sobre bueno, pues, los efectos que pueden tener peores consecuencias sobre las sociedades humanas. Ya dejamos a un lado la cuestión de los ecosistemas naturales, sobre las peores consecuencias en materia de las sociedades humanas. Y el panel lo que señala es que el cambio climático va a ser un proceso que es lento, que tiene además distintos tipos de alteraciones, va a ir provocando distintos tipos de alteraciones climáticas, y establece, por un lado, una serie de efectos que son más directos, como pueden ser las catástrofes naturales extremas o como pueden ser las olas de calor, pero también va estableciendo otra serie de consecuencias de carácter más a medio o largo plazo, que son las que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que es el desarrollo de enfermedades infecciosas y de las alteraciones en los ecosistemas, que provocan además problemas en los sistemas agrícolas y en los sistemas naturales, pero además va estableciendo también otra serie de efectos que tienen que ver con una serie de movimientos indirectos, como pueden ser los desplazamientos de población o los conflictos que en determinados territorios pueden llegar a generarse por el agotamiento de determinados recursos naturales. Principalmente se está pensando en el agua, pero también se está pensando en todo lo que tiene que ver con, en materia de alimentos. Claro, el panel lo que señala es lo siguiente. Todos estos efectos, el problema que tiene para poder señalar realmente qué impacto va a tener sobre la salud, es que lo que vamos a necesitar son modelizaciones que tengan que ver con la diversidad en los territorios. Es decir, tenemos claro que las catástrofes naturales extremas provocan una serie de efectos sobre la salud, y tenemos también claro que también lo van a provocar los problemas de olas de calor. El problema que señala el panel intergubernamental es la carencia de modelos específicos en cada uno de los territorios que puedan llegar a señalar y a prevenir cuáles serían realmente todos esos elementos que van a impactar en problemas en materia de salud. Porque los estudios generales solamente van a servir de base. Hay que ir estableciendo una modelización territorial para ver cuál va a ser ese impacto sobre la salud. Y si esto tiene que ver con la interrelación entre cambio climático y salud, cuando introducimos la cuestión del género, tiene un mayor impacto esa idea de necesidad de establecer unas proyecciones de las consecuencias del cambio climático y de las consecuencias del cambio climático en relación a la salud, introduciendo la perspectiva de género. El panel intergubernamental ha señalado que el elemento de género es fundamental para poder establecer cuáles van a ser las consecuencias específicas de todas esas posibles consecuencias del cambio climático en materia de salud, y por lo tanto cuáles deberían ser las políticas de adaptación al cambio climático. El panel
por supuesto, señala que sobre determinados tipos de efectos puede haber determinadas causas fisiológicas que tengan que ver con el sexo. Y eso sobre todo, pues por ejemplo, uno de los ejemplos típicos que se señalan es desde el momento en el que el cambio climático puede incidir en enfermedades infecciosas, pues por ejemplo, una de las que está sonando una y otra vez es la cuestión del paludismo, y el problema del paludismo tiene un efecto directo sobre mujeres embarazadas. Por lo tanto, ahí hay una serie de causas fisiológicas que tienen que ver con el sexo, donde las consecuencias, pues efectivamente tendrían que ser diferenciadas entre hombres y mujeres. Pero realmente el panel no está poniendo ahí la mayor relevancia, porque este efecto es más claro, es más sencillo, ¿no? Más sencillo de ver y de ser capaz de ser estudiado desde las propias comunidades sanitarias, sino que realmente donde está poniendo el énfasis es en la necesidad de hacer un estudio más profundo desde una perspectiva de género, porque lo que está señalando es cómo son los distintos roles que se establecen a los géneros, la distinta normatividad social, la distinta normatividad cultural, la que puede llegar a establecer diferencias en cómo va a afectarse a la salud de hombres y mujeres toda esa serie de cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. Y esto requiere un análisis más exhaustivo, un análisis más particularizado, un análisis que además se tiene que ir diferenciando en función de cada territorio, y aquí pues se complica muchísimo más el ser capaz de establecer un diagnóstico y establecer un diagnóstico, como digo y como insisto, en cada uno de los territorios. Les pongo dos ejemplos, simplemente pues creo que se puede ver con mucha claridad, que son ejemplos que el panel intergubernamental señala una y otra vez. En Europa, las olas de calor tienen una mayor incidencia en muertes de mujeres de una determinada edad. Y tanto desde un punto de vista relativo como desde un punto de vista absoluto. Es decir, que claramente hay un dato que está recogido ya por el panel intergubernamental y que está recogido con mucha claridad porque en el ámbito europeo se ha podido hacer unos estudios muy claros en este ámbito. La Unión Europea, de hecho, tiene ya estudios específicos en este tema y establece cómo las olas de calor tienen una mayor influencia en la mortalidad de mujeres en el ámbito europeo. Sin embargo, los datos no son exactamente los mismos cuando nos vamos a otros contextos. Por lo tanto, la base no puede ser solo fisiológica. Hay determinados componentes que tienen que ver con el género y que efectivamente, bueno, pues tienen que ser estudiados en cada contexto cultural. Hay unos estudios muy interesantes, por ejemplo, respecto a catástrofes naturales extremas, que tienen que ver con muertes de niñas y de mujeres cuando se dan, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con tormentas o que tienen que ver con ciclones. Y la mayor mortandad femenina tiene muchos casos que ver o bien con problemas con la vestimenta, o sea, que son cuestiones total y absolutamente culturales en este sentido, o que tienen que ver con los roles culturales en los que las mujeres no tienen acceso a determinados tipos de capacitaciones, por ejemplo, el aprender a nadar y esta serie de cuestiones, o que tienen que ver con determinadas cuestiones culturales respecto a poder acudir sola a sitios seguros. Entonces, realmente toda esta serie de elementos tienen que ser estudiados en cada uno de los ámbitos y de los territorios para poder precisar de una forma sencilla y de una forma clara cuáles son los condicionantes que pueden estar interactuando en esta posibilidad de las consecuencias en materia de cambio climático y, por lo tanto, en la capacidad de planificación de una respuesta en esa adaptación ante el cambio climático. Como ven, el panel de lo que avisa es que esto es complejo y que esto tiene un marcado carácter territorial y cultural que hace que sea necesario pues, tratar de trabajar toda la diversidad que se establece en este sentido. Esta es la base que señala el panel intergubernamental respecto en materia de cambio climático y la interacción entre salud y género.
Y la propuesta que surge desde Naciones Unidas y la propuesta que la propia Unión Europea ha hecho suya es el trabajo a través de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es cierto que nosotros aquí esta tarde nos vamos a centrar realmente en el 3, en el 5 y en el 13, pero esto parte de algo que es sesgado, porque realmente la propuesta de Naciones Unidas es que el trabajo tiene que ser total y absolutamente intersectorial, en el sentido de que todas y cada una de las políticas que se estén diseñando en todos y cada uno de los objetivos que están en esos cuadritos, ¿no? Tengo una compañera que siempre dice, ¿no? Lo de los colorinchis, ¿no? Siempre esa idea de cómo Naciones Unidas ha tratado de hacer esto muy atractivo, ¿no? Y pone todos los colores en este sentido. Pues la propuesta de Naciones Unidas es toda política que se esté desarrollando y toda planificación que se esté desarrollando en cada uno de los colores tiene que tener en cuenta cuáles son sus sinergias, cuáles son sus interacciones y cómo puede promover beneficios en otros colores. De tal manera que realmente la propuesta es la de hacer una actividad y una planificación intersectorial y, por supuesto, multinivel. De hecho, el 17 es ese ODS de los ODS, porque de alguna manera es el que también trata de establecer un carácter procedimental al resto de los ODS, en el sentido de que las alianzas que se tienen que dar son múltiples y globales para poder lograr todos los objetivos de desarrollo sostenible. Tienen que ser multinivel, es decir, local, nacional, internacional y global, y tiene que ser en los distintos sectores, tanto públicos como privados, como en los distintos ámbitos materiales. Pues de alguna manera, ¿no? esa idea de las alianzas, esa interconexión que establece el Objetivo 17 es un poco la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les quiero señalar una cuestión, no me voy a parar mucho en esto, pero yo soy de Derecho Internacional y es verdad que cuando se lanzan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una de las grandes cuestiones que siempre señalamos como una de las grandes novedades frente a otras cuestiones anteriores, como por ejemplo los Objetivos del Milenio, es que esta propuesta de Naciones Unidas es para todos los estados. Hasta 2015, que es cuando se lanzan los ODS, cuando se habían establecido propuestas de objetivos de desarrollo, eran objetivos de desarrollo para los estados en vías de desarrollo. Los ODS es una propuesta de desarrollo para todos los estados del sistema internacional. Lo que se está planteando es que tenemos una serie de problemas globales, tenemos una serie de desafíos globales, tenemos una serie de cuestiones globales que tienen que ser afrontadas con una institucionalización común, tanto en estados de desarrollo como en vías de desarrollo. Y sobre todo, es cierto que el hilo conductor que lleva esta globalidad es lo que tiene que ver con las cuestiones medioambientales, porque es lo que tiene que ver con la propia subsistencia en sí misma del planeta. Pero entendido esto como un sector y como un elemento que, insisto, se interacciona con el resto de los objetivos de desarrollo que la Agenda 2030 pues trata de sistematizar en estos 17 objetivos que, si lo ven, pues lo que tratan de promover es el equilibrio ecológico del planeta, al mismo tiempo que la erradicación de la pobreza y al mismo tiempo, bueno, pues que determinados objetivos de carácter social y de carácter económico. Pues bien, esta es la propuesta realmente de Naciones Unidas, trabajar de esta forma intersectorial. Y es una propuesta que se lanza a los propios órganos y organismos de Naciones Unidas, que vamos a ir viendo cuáles son los que van trabajando en este sentido, y que se lanza a todos los Estados miembros del sistema internacional. De hecho, en 2015... la Agenda 2030 fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y por lo tanto es un documento de la propia organización, pero los estados aceptaron, proclamaron que de buena fe pues, intentarían ir siguiendo esta metodología intersectorial que Naciones Unidas proponía a nivel global. Y por supuesto la Unión Europea se ha convertido en una de las grandes defensoras
del sistema intersectorial de los ODS. Pues miren, nos vamos a parar un momentito en estos tres que yo les señalaba. Cada uno de los ODS, si buscan, es muy sencillo buscar la página web de Naciones Unidas, se pone Objetivo de Desarrollo Sostenible y aparece, no tiene mucho problema, pero Naciones Unidas incluye en cada uno de los ODS una serie de metas específicas. Los va, bueno, pues de alguna forma concretando en unas metas específicas cada uno de ellos. Yo les he seleccionado algunas de las metas que me interesaban para la tarde de hoy. Realmente, por ejemplo, en el ODS 3, en salud y bienestar, pues yo les invitaría a que si ven las distintas metas, pues por ejemplo hay varios elementos que yo no he recogido ahí que también interaccionan con la perspectiva de género, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva. Bueno, pues hay ahí toda una serie de elementos que son muy interesantes. Lo que ocurre es que yo he traído los que de alguna manera entran en una conexión más directa en esta interacción que yo les señalaba de adaptación al cambio climático, salud y género. Si se dan cuenta, dentro del ODS 3, entre las metas aparecen elementos que tienen que ver con el problema de la adaptación al cambio climático. Cuando Naciones Unidas está incluyendo en el ODS 3, si se dan cuenta, un objetivo que es que para 2030 pues se ponga fin a determinados tipos de epidemias, si ustedes se dan cuenta, una de ellas es la malaria y otras son las enfermedades tropicales. Pero es que precisamente en los efectos del cambio climático, uno de los elementos es la promoción de esta serie de enfermedades infecciosas. Con lo cual, la interacción está ahí total y absolutamente establecida desde una forma directa. Fíjense que está hablando de la interrelación entre salud y agua. Es algo que siempre está en ese ámbito. Y agua es precisamente uno de los elementos fundamentales donde va a impactar el cambio climático. O sea, precisamente tanto en sequías como en inundaciones, de lo que estamos hablando es de problemas para el acceso al agua potable y el problema para el acceso a este recurso. Con lo cual, realmente aquí hay una interacción clara respecto a establecer una meta para el 2030, pero esa meta para el 2030 tiene que en sí mismo tener en cuenta que esa actuación pues tiene que enfrentarse a un nuevo elemento, a una nueva interacción que tiene que ver con esa necesidad de adaptación al cambio climático. Si ven, pues por supuesto también se hace referencia de forma más directa a todo lo que tenga que ver con la contaminación del aire, del agua y del suelo. Y fíjense cómo en salud y en bienestar se establece una meta, que es una meta que además se está afianzando mucho en relación a la epidemia de COVID, que es lo que tiene que ver con la alerta temprana, la reducción de riesgo y la gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. Esto necesariamente incluye la planificación en materia de adaptación al cambio climático. ¿Qué órgano, ¿no? ¿Qué organismo es el organismo estrella respecto a este ODS en Naciones Unidas? Pues claramente la Organización Mundial de la Salud. O sea, es la organización internacional que se ocupa en materia de Naciones Unidas de los temas que tienen que ver con salud. Yo creo que hace 2 años, nosotros en mis clases de Derecho Internacional yo nombraba de vez en cuando a la Organización Mundial de la Salud, más o menos sonaba, pero ahora es la gran estrella. O sea, ahora mismo al alumnado le encanta que se le hable de la Organización Mundial de la Salud porque le parece que es extremadamente importante. Obviamente está en nuestras vidas desde hace 2 años, una y otra vez pues ha tomado una mayor presencia en nuestras vidas. Pues efectivamente la Organización Mundial de la Salud tiene el mandato de ayudar a los estados a planificar su actuación y su planificación ante, bueno, pues como es el caso del COVID, ¿no? Que en este caso, pues yo sé que la denominación normal suele ser pandemia,
aunque lo que es una emergencia de carácter internacional, emergencia sanitaria de carácter internacional, que es como la define realmente la Organización Mundial de la Salud. Ante este tipo de emergencia, la Organización Mundial de la Salud, pues efectivamente es la que tiene un mayor protagonismo para ayudar a los estados precisamente en todas estas labores de planificación, de alerta temprana, en materia de reducción de riesgo, y aquí todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático, pues efectivamente ha impactado en el propio trabajo de la Organización Mundial de la Salud en los últimos años. El profesor González Sanz señalaba los espacios institucionales. Bueno, pues uno de los ejemplos de cómo interaccionan estos espacios institucionales es cómo la Organización Mundial de la Salud trabaja como observadora en el ámbito del régimen jurídico internacional en materia de cambio climático. Es decir, está interrelacionándose los trabajos que se están dando en la Organización Mundial de la Salud y los que se están dando en el ámbito del régimen jurídico internacional en materia de cambio climático. En materia de perspectiva de género también, es decir, la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, los estudios con una perspectiva de género de forma genérica, también hay una larga tradición, esto no es nada nuevo, pero específicamente desde finales, aproximadamente, si se han dado cuenta, el informe del 2004 del panel intergubernamental pues lanzaba determinadas cuestiones en adaptación, pues a partir de ahí la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado también una línea de trabajo en la que lo que señala es que en su trabajo en materia de cambio climático tienen que desarrollarse el estudio de impacto de género. En esta idea de cubrir ese hueco que yo les señalaba antes, porque en esa idea de cubrir el cómo vamos a poder tener una información veraz de cuál es el impacto en función de género si desarrollamos una serie de estudios de impacto de género que sean concretos en función de los distintos territorios. Entonces, esto lo lleva desarrollando en este sentido, como les digo, pues desde finales, desde 2008 ya empieza a haber informes de la Organización Mundial de la Salud en este sentido. Pues bien, ese era el ODS 3, nos vamos al ODS 5 y también, si ven, les he seleccionado, insisto, todas las metas son interesantes, las pueden ver y yo les he hecho la selección de aquellas que me interesaban en el día de hoy. Y si ven, ahí tienen también de nuevo las metas del ODS 5, una serie de metas que se fijan ahí, pero en los que van a tener determinados tipos de impacto, tanto en el que acabamos de ver de salud como el que vamos a ver de acción para el clima. Aquí hay una cuestión que tiene que ver con la participación, ¿no? Cuando hablamos de la participación plena y efectiva de las mujeres y las cuestiones de liderazgo, este es un tema que se ha estado trabajando desde un punto de vista muy amplio en el ámbito del régimen jurídico internacional en materia de cambio climático, con la idea de poder, la idea es poder permitir la participación de la mujer a través de su capacitación, porque realmente lo que se señala en materia climática, con esta perspectiva, ¿no?, es el hecho de que como las mujeres no tienen acceso en determinadas comunidades a determinados tipos de informaciones, pues lo que no tiene es la suficiente y la igual capacidad para poder responder ante determinados tipos de situaciones, como pueden ser las emergencias que tienen que ver con alteraciones climáticas como tornados, terremotos, toda esta serie de cuestiones, o que tienen que ver con otras como por ejemplo las de las olas de calor, o que tienen que ver con otra serie de elementos desarrollados pues en otra serie de campos en los cuales la capacitación lo que le permite es establecer esa participación en la propia planificación de la adaptación. Por lo tanto, ahí, pues, de nuevo, ¿no?, si ven el ODS 5, el primer punto que se señala, que yo les traigo, es efectivamente esa idea de la participación plena y efectiva en los distintos procesos de participación. Si ven el 5.6, bueno, pues es el que interacciona, está totalmente en interacción con el anterior, es señalar ese derecho a la salud, pues específico, ¿no?, desde el ODS 5, pero es una interacción
total y absolutamente clara. Pero miren, a mí me interesa mucho en esto que estamos señalando hoy el 5A. Si se fijan en el 5A, es un punto clave para lo que tiene que ver con esta, ¿no? con esta interacción que estamos señalando entre adaptación al cambio climático, igualdad de género y cuestiones de salud, porque tiene que ver con el acceso al control de la tierra. Esto en muchas comunidades es el elemento clave en ese acceso a determinados tipos de bienes y a determinados tipos de recursos naturales para hacer, por un lado, que la perspectiva de género permita la participación de la mujer en los procesos de planificación y, por otro lado, la capacitación de esas mujeres para poder reaccionar en esos procesos de adaptación al cambio climático. Y en muchos casos, el punto clave a veces está en el control de la tierra y en el control, pues, de otro tipo de bienes o de otro tipo de acceso a los recursos naturales. Es uno de los puntos clave y, de nuevo, aquí la diversidad. Naciones Unidas lanza el ODS a todos los sistemas, pero realmente la diversidad de los distintos sistemas nacionales pues es muy amplia y, de nuevo, aquí necesitamos también luego ir poniendo la lupa en cada uno de los sistemas nacionales. Exactamente igual todo lo que tiene que ver con la tecnología de la información y de la comunicación. Esto, que también es pues es un elemento general del ODS 5, es un elemento que va a tener mucho protagonismo tanto respecto del ODS 3 que les he señalado, como en materia de adaptación al cambio climático. Y fíjense, les traigo, si me lo permiten, les prometo que no me voy a meter en mucha disquisición jurídica, pero me parece que esto es un ejemplo estupendo de los distintos elementos que tienen que ver con, y acción por el clima, nos queda todavía el 13, pero que tienen que ver con el ODS 5, con el 3 y con el 5. Es un ejemplo muy concreto. Y es un ejemplo muy concreto porque tienen que ver con las olas de calor. O sea, aquí de lo que estamos hablando es de una asociación se denomina así, Ancianas por el Clima, donde han presentado la demanda es en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que está señalando, esta es una asociación suiza, y lo que está señalando es que el Estado no está cumpliendo con su obligación de proteger el derecho a la vida de las mujeres ancianas que están sufriendo una serie de olas de calor que están generando una mayor mortandad y que además está teniendo una acción discriminatoria en función de género, precisamente por el impacto que está teniendo en un colectivo específico. Tenemos una sentencia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tenemos una demanda ahora mismo. Les he dicho que no me iba a poner demasiado técnica. Les comento, es muy problemático que esta demanda pueda tener éxito procesal, porque tiene una serie de problemas en cuanto a admisión. Pero el hecho de que se haya planteado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda de estas características, donde hay una asociación que de entrada, como les digo, de entrada la demanda ha sido admitida, está en la primera fase, y que lo que se está planteando es esta idea de poder llegar a establecer si hay responsabilidad o no en un tribunal europeo específico, en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, respecto a si podía haber habido una violación de derechos humanos de un colectivo determinado, del derecho a la vida y además del principio de no discriminación por razón de sexo, pues realmente, muestra cómo esa base que se ha ido creando de interacción entre los distintos elementos que el panel intergubernamental sobre el cambio climático ya ponía de manifiesto, que los propios ODS ya recogen y hacen que interacciones, y que ya tenemos pues esta serie de elementos en este sentido, pues de un grupo de una ONG de mujeres de una determinada edad que pues recogen toda esta serie de información y además la incluyen dentro de su demanda y hacen que sea la base para poder ir acudiendo a este tribunal internacional. Como les digo, habrá que ver qué recorrido jurídico
termina teniendo la demanda, pero el caso ya está ahí y ya ha generado pues una serie de elementos en este sentido y es un ejemplo clarísimo de interconexión del ODS 3 y del ODS 5. O sea, realmente la fundamentación de la demanda es muy clara en este sentido. Y claro, nos falta uno, nos falta el que tiene que ver con la acción para el clima. O sea, realmente nos falta ese ODS que de lo que se ocupa es ahora sí ya específicamente de enfrentar ese reto global que tiene que ver con el cambio climático. En este caso, por supuesto, el ODS recoge todo lo que tiene que ver con mitigación, con tratar de que la temperatura del planeta, pues como les decía antes, no supere ese nivel de los 2 grados y a ser posible quede por debajo del 1,5, pero yo de nuevo aquí las metas que he elegido son las que tienen que ver con la adaptación. Creo que aquí surge la palabra que en materia de adaptación una y otra vez Naciones Unidas lanza además el sistema internacional y recoge la Unión Europea, que es el concepto de resiliencia como capacidad de adaptación. O sea, este es el gran tótem de la terminología en materia de adaptación, que es esa idea de promover la capacidad de resiliencia, ¿no? Es lo que sobre todo pues el ODS de Acción por el Clima va a tratar de promover. Me estoy dando cuenta que además he puesto ODS 12 y ha sido un error mío, porque es el 13. O sea que me ha debido de bailar lo estoy viendo ahora mismo en la pantalla. Y de hecho estoy diciendo 13 porque en mi cabeza está 13, aunque realmente estoy viendo que la pantalla pone 12. Es un error en ese sentido. Las metas sí están correctas, el 13, la 13.1 y la 13b. Pues bien, si se dan cuenta, además la segunda lo que señala es en ese concepto de resiliencia, y de nuevo aquí nos vamos a los espacios institucionales, es esa idea de promover todos los mecanismos de planificación y de gestión que sean eficaces para hacer frente a las peores consecuencias del cambio climático. Y fíjense que aquí sobre todo se está haciendo referencia a esa ayuda a los países menos adelantados o a los pequeños estados insulares que serían los más vulnerables, pero fíjense que se establece ya desde el ODS esa interrelación respecto a la posición de las mujeres. O sea que esto ya es fruto de una tradición y ya está, bueno, pues de nuevo viendo desde distintos puntos de vista, porque también tiene que ver con jóvenes y con determinados tipos de comunidades, pero ya se está haciendo ese hincapié específico respecto de esa intersección que se tiene que dar con el ODS relativo a cuestiones de género. Miren, el ODS 13 es el único que expresamente señala cuál es el sistema jurídico internacional al que hay que acudir para negociar las soluciones en materia de cambio climático. En este caso, directamente el ODS señala que donde se está negociando las grandes respuestas globales es en el régimen jurídico internacional en materia de cambio climático, inaugurado por la Convención Marco de las Naciones Unidas en materia de cambio climático, que es del 92, pero sobre todo, probablemente lo que más le suene es el Acuerdo de París, que es mucho más reciente, del 2015, que es el último desarrollo del régimen internacional. Yo les traigo solamente 2 elementos, ya les digo tampoco porque esta parte sí que es más de derecho internacional más duro, pero simplemente, fíjense, les traigo 2 artículos. Uno de la Convención Marco, que es el objetivo, que si lo ven, pueden ver cómo desde el 92 el objetivo del propio sistema es tratar de mantener una serie de equilibrios y de que sea posible la adaptación a los cambios en el clima, teniendo en cuenta que además tiene que tener una escala humana, y si se dan cuenta, sobre todo en el 92, se está poniendo el énfasis en la producción de alimentos, porque es lo que se está percibiendo como el mayor impacto que puede establecerse dentro de las sociedades humanas. Pero si se van al Acuerdo de París, ahí sí que ya la adaptación se recoge desde un punto de vista mucho más duro y mucho más claro, señalando ya desde el 92 al 2015 ya se tiene muy claro que hay que trabajar en la adaptación. Y si ven el apartado 5 del artículo 7,
se señala que toda la acción en materia de adaptación tiene que desarrollarse teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta las cuestiones de género, se tienen que establecer procesos participativos, se tienen que establecer procesos transparentes y, bueno, pues señalando además todos los conocimientos, ¿no? Trata de establecer una cierta entrada en el sistema internacional del respeto a los distintos procesos culturales y a los distintos tipos de conocimiento de las distintas comunidades. Entonces, aquí ya se está tratando ¿no? el propio Acuerdo de París se adoptó el Acuerdo de París el mismo año en el que estaban proclamando los ODS y hay pues una interacción entre los dos instrumentos en este sentido. Teniendo en cuenta esta cuestión, pues realmente al final el régimen jurídico internacional en materia de cambio climático es el que se señala como el gran espacio para la negociación internacional en materia climática. Y aquí era lo que también ya les señalaba desde el principio, de que la tradición de introducir una perspectiva de género lleva ya más de una década, o sea que realmente se ha ido trabajando mucho en mitigación, pero sobre todo en adaptación es donde ahora mismo el propio sistema del régimen jurídico internacional está señalando distintos tipos de instrumentos en los que los estados tienen que ir bueno, pues promoviendo las cuestiones de participación y las cuestiones de planificación intersectorial. Finalmente, con el Acuerdo de París, a lo que llegamos es a un mandato, tanto a los estados desarrollados como a los estados en vías de desarrollo, de promover la resiliencia. Básicamente, además, ese es como el macromandato. Y además un mandato de la resiliencia en ecosistemas, desde un punto de vista más en el ámbito natural y, por supuesto, también en la capacidad de las sociedades y de los sistemas socioeconómicos para poder enfrentar esos impactos del cambio climático. Y ese mandato de resiliencia, que insisto, la Unión Europea ha hecho suyo y la ha hecho suyo ya en varios, no solamente en varios instrumentos programáticos, sino que la ley europea del clima parece que va a salir en los próximos meses, con lo cual tendríamos ya una norma jurídica en el que el mandato vuelve a ser el mismo, resiliencia, promover resiliencia. Se trata de establecer con dos elementos procedimentales claros. Uno, esta cuestión de la aproximación intersectorial, que es la que, pues, de alguna manera hemos ido señalando hasta ahora, y otra, la cuestión de la participación. Si seguimos lo que nos dice los mandatos de la propia conferencia intergubernamental en el régimen climático, la participación tiene que hacerse con una capacitación de las sociedades. Y aquí el estudio en materia de género, la propia COP señala, o sea, la conferencia de las partes señala como total y absolutamente fundamental para promover esa participación y para promover esa capacitación. La idea es que la planificación en materia de adaptación tiene que responder al mejor conocimiento posible y tener en cuenta todas las variables que hagan que pueda establecer de una forma eficaz la mejor resiliencia de los territorios y de la sociedad. Con esto creo que llevo ya un rato, más o menos el tiempo, según mis cálculos, es aproximado, ¿no, Juan Diego? Más o menos lo que me había señalado. Y yo estaría encantada de si se pudiese dar un espacio para el diálogo, la reflexión, el debate y yo por mi parte pues encantada en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Pues efectivamente abrimos ahora un tiempo para la participación de todas y de todos los integrantes de esta jornada. Así que bien con manos levantadas físicamente o digitalmente o a través del chat, podéis manifestar cualquier pregunta. Hay una mano levantada de la profesora Cudey, cuando quiera.
Pues muchísimas gracias, Rosa. Salgo de aquí más sabia, seguro. He aprendido un montón. Te voy a hacer un par de preguntas nada más de todas las que me sugiere lo que nos has venido desgranando de una forma de verdad muy amena y muy a mi altura al menos, ¿no? De introducción a todos estos conceptos y a todas estas cuestiones de los objetivos de desarrollo sostenible. Decía, me sugiere dos preguntas rápidas, de total legal la materia, ¿vale? La primera tiene que ver con algo que comentabas al principio, me dejó un poco pasmada lo que contabas cuando habla el panel intergubernamental del cambio climático, dice o menciona de pasada las posibles oportunidades derivadas del cambio climático. A mí esto no me sugiere nada. En todo caso, me sugiere la célebre un poco célebre afirmación de aquel senador de Vox que hablando del cambio climático dijo que qué problema tenía el calentamiento global si esto lo que iba a tener como consecuencia es que menos gente muriera de frío, ¿no? Esas eran algunas de las oportunidades que veía aquel señor. A mí no se me ocurre nada, ninguna oportunidad como algo muy beneficioso y quería que tú me ilustraras un poco en ese tema. Y luego algo que realmente, o una cuestión que va a lo que tú apuntabas al final sobre el concepto de resiliencia, que se nos está bombardeando continuamente con el concepto de resiliencia últimamente, y en foros feministas la resiliencia es muy cuestionada, porque es un concepto altamente individualista y neoliberal, ¿no? Es decir, nos suben la factura de la luz. El problema no es la factura de la luz, tiene usted que adaptarse, tiene usted que poner la lavadora a las 12 de la noche, cambiar sus hábitos, desarrollar esa resiliencia y ya está. Con lo cual, las críticas que se hacen al concepto de resiliencia, lo que dicen es que es como una especie de tirita, ¿no? Para no cambiar una serie de violencias y formas de opresión absolutamente sistémicas que proceden de un sistema capitalista que es el que ha creado todo el problema del cambio climático y luego pues somos las personas, ¿no? Individualmente las que tenemos que responder adaptándonos a esos problemas. Entonces yo quería oír un poco cómo ves eso, cómo te posicionas tú con respecto a ese concepto de resiliencia. Gracias. Pues dos cosas. La primera de las oportunidades. La cuestión de las oportunidades estaba en adaptación. No en general, o sea, en la definición donde se habla de oportunidades, se habla en la adaptación al cambio climático. Porque el panel lo que señala es que el objetivo hubiese sido la mitigación. Es decir, el panel o los informes del panel no señala que haya ventajas del proceso del cambio climático. Nunca jamás de todas formas es que tampoco se pronuncia con esa terminología, porque realmente lo que señala es, hay un proceso de cambio climático, hay un efecto natural de cambio climático, es decir, es que siempre ha habido un proceso de cambio climático, o sea, hay un proceso que es natural. Lo que le preocupa al panel no es el proceso de cambio climático, sino la celeridad del proceso de cambio climático. Y esa celeridad viene producida por una actuación humana, que es donde plantea el problema realmente. O sea, que ahí es donde establece el problema, ¿no? del propio proceso. Entonces, el panel intergubernamental lo que está señalando siempre se queda en ese sistema más, ¿cómo decirlo?, de análisis, ¿no? en este ámbito, y lo que señala es, nuestro problema es que en el fondo, porque además hay una parte que también lo señala tal cual, es que no sabemos lo que puede llegar a ocurrir si estamos por encima del 1,5 o estamos por encima del 2. Y el propio panel también señala otra cosa, que es, el planeta no va a estallar, el planeta va a seguir. Lo que a lo mejor no pueda seguir es la vida humana. O sea, que realmente o sea, los avisos del panel van en ese sentido. Van en el sentido de la seguridad. Yo recuerdo que, no he querido meterme mucho con el concepto de seguridad humana, pero recuerdo que Juan Diego, la primera vez que hablaba conmigo, me hablaba de, bueno, pues que le había gustado ese concepto. En Derecho Internacional se trabaja con un concepto que es el de la seguridad humana, y aquí precisamente se habla de la seguridad climática. El panel se sitúa en ese nivel.
en el nivel de decir, nuestro problema por encima del 1,5 o del 2 es la seguridad del ser humano sobre el propio planeta y cómo va a poder vivir el ser humano con esa cuestión. Entonces, mitigación no habla de adaptación. Mitigación lo que lleva diciendo desde hace mucho es deberíamos haber ido actuando antes. No hemos actuado antes pues, por razones obvias, ¿no? De carácter económico, de carácter social y toda esta serie de cuestiones. Donde habla de las oportunidades es en adaptación. Porque lo que está señalando es, hay que hacer una buena lectura, porque la lectura que hay que hacer es la de la seguridad humana. Y cuando está hablando de la seguridad humana, a lo que está haciendo referencia es a un concepto con muchas facetas. Y lo que está señalando ahí es que las propias sociedades, cuando están enfrentando esa planificación, traten de buscar las mejores ventajas posibles. O sea, es en adaptación donde está señalando esa idea de ese concepto optimista. De hecho, es curioso porque en materia de hay determinadas cuestiones en las que, por ejemplo, los estudios de impacto de género, resulta que hay muchos países que están dispuestos a aceptarlo en adaptación y no están dispuestos a aceptarlo en otros ámbitos, lo cual no deja de ser curioso. O sea, son cosas que vienen, o sea, yo he visto, por ejemplo, temas de, cuando me voy al ámbito del cambio climático, por ejemplo, cuestiones con el SARI, el problema de cómo el SARI te plantea determinadas cuestiones de movilidad, que si me salgo de esa estructura técnica, ya se enfoca de otra manera. Y entonces no deja de ser curioso porque esos informes del panel intergubernamental entran con una facilidad a criticar determinadas cuestiones porque lo está haciendo desde este punto de vista. Desde un punto de vista totalmente de la adaptación y de, por ejemplo, pues establecer que mujeres, o sea, que niñas y mujeres jóvenes necesitan determinada capacitación de respuesta ante determinadas cuestiones. Como digo, por lo tanto, es que el panel cuando habla, y aún así ha sido criticada las cuestiones de la oportunidad, pero lo está hablando en adaptación. Y lo que está hablando sobre todo es en cómo los países en vías de desarrollo, ¿no? Pues podrían aprovechar también esta serie de cuestiones para abordar una serie de problemas que de cualquier manera ya tienen. O sea, de alguna manera... Lo veo. Veo el ejemplo del SARI es muy oportuno, se ve muy claro, gracias. Sí, ahí se entra la cuestión de la vestimenta es impresionante. O sea, yo no he visto con tanta, ¿cómo decir? ¿Cómo lo puedo decir? Con tanta sencillez, por no decir franqueza, el entrar en determinadas vestimentas cuando de lo que se está hablando es de esta serie de cuestiones que tienen que ver en cómo se reacciona ante una tormenta. Tan sencillo como esto, ¿no? La perspectiva de género también está, hay también una serie de cuestiones que se ponen encima de la mesa, que es, por ejemplo, la necesidad del rol de héroe del varón en determinadas sociedades iberoamericanas y cómo eso les impulsa a determinado tipo de conductas de riesgo que ante determinados tipos de emergencia pues también generan otra serie de consecuencias. Entonces todo esto pues se plantea encima de la mesa con esta sencillez de decir lo que hay que hacer es un estudio pormenorizado y además perfectamente adaptado a las circunstancias particulares. Entonces, esto, ¿no? Respecto a esa cuestión de la adaptación, y por eso ahí se entra en esa cuestión de las oportunidades. Y luego la cuestión de la resiliencia, pues es que yo con este concepto tengo de nuevo muchos problemas, porque es que depende en qué contexto. Claro, es que el problema de la resiliencia es, efectivamente, cuando lo que nos estamos yendo a estudios de género, y sobre todo a cuestiones de violencia, la cuestión de la resiliencia nos lleva a unos territorios que a mí me chirrían mucho. Y yo tengo ahí determinados problemas en esas cuestiones. Claro, cuando me voy a la parte de los ecosistemas y el cómo se utiliza el término resiliencia, porque al final el término resiliencia viene de la ingeniería también de los metales. Entonces, finalmente, cuando estamos hablando del concepto de resiliencia, incluso en ecosistemas naturales, estamos hablando de otras cosas, porque sí estamos hablando de una actuación sistémica. Es que no hay nada tan claro como cuando se está planteando en ecosistemas naturales el planeamiento o sea, justo
Pilar, y no deja de ser curioso, justo al contrario de lo que se hace cuando se está utilizando el término en violencia, sobre todo en violencia, ¿no? en violencia de género, que es donde ahí el término resiliencia en violencia de género poco menos es que acte fuerte, ¿no? de alguna manera. Y sin embargo, cuando se está utilizando el mismo término, el término es el mismo, en materia ecosistémica, pero sobre todo en espacios naturales, de lo que se está hablando es de una intervención sistémica. Y el término es el mismo. Entonces, no te estoy contestando en realidad, porque te estoy diciendo, es que depende de dónde lo leas y depende de qué características se le quiere dar. Cuando la Unión Europea está utilizando el término resiliencia, lo está utilizando, por ejemplo, por supuesto en adaptación al cambio climático lo ha introducido y lo ha introducido con conexiones de seguridad, porque está hablando de resiliencia de territorios. Y está entrando en cuestiones de seguridad, o sea, está entrando en un proceso de securitización. Y los procesos de securitización, por ejemplo, pues también depende, porque cuando el foco está puesto en seres humanos, los procesos de securitización tienen a veces unas connotaciones que nos llevan a otro sitio. Sí. Y yo siempre digo que en medio ambiente a mí me encanta un proceso de securitización porque eso significa poner a disposición en materia ambiental determinados recursos. Entonces... Totalmente distinto. Claro, y es lo mismo. El concepto o el término es el mismo. Rosa, había una pregunta también proveniente del chat de Yolanda López que pedía una ampliación de una explicación un poco más pormenorizada sobre la mayor mortalidad de mujeres europeas por olas de calor, que parece que no se entiende bien en el sentido de que en Europa pues no hay, digamos, generalizadamente un uso de ropas que puedan estar relacionadas con eso. Sí, pues es curioso porque siguiendo los informes, que aquí sí que yo no soy experta, sobre todo los informes además que se han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, parece que es verdad que, o por lo menos los informes que se han presentado, aquí habría un componente fisiológico que tiene que ver con efectivamente la mayor incidencia en mujeres y que tendría ese componente fisiológico. Pero el hecho de que en Europa ocurra y no, ¿cómo decir? Que en Europa se pueda mostrar con esta mayor claridad y sin embargo los datos en otros sitios no son iguales, tienen que ver con el hecho de las actividades fuera de casa que se pueden llegar a dar en hombres en comunidades no europeas y que sin embargo en las comunidades europeas no se da esa diferenciación. No sé si me estoy explicando. Es decir, el dato fisiológico llevaría, o por lo menos lo que están presentando los informes, a que efectivamente hay un mayor impacto en mujeres, las olas de calor, pero esto se puede notar perfectamente en los contextos europeos, porque en los contextos europeos, digamos que la situación de amparo ante el calor en hombres y en mujeres es la misma. Porque los datos no surgen igual. Por ejemplo, en países iberoamericanos resulta que ante olas de calor hay un mayor impacto en hombres y más jóvenes. Y se entiende que es por determinados tipos de actividades desarrollados en momentos del máximo calor. Y no sería lo mismo en el contexto europeo, por cuestiones que tienen que ver con de carácter de actividades o incluso de carácter cultural, ¿no? En esta serie de cuestiones. Y por lo tanto, en los informes que presentan las mujeres sí tiene esa base fisiológica que, bueno, pues que recogen determinados informes de la Organización Mundial de la Salud, determinados informes de la Agencia Europea y recogen, bueno, pues toda una serie de estudios en esta cuestión de carácter sobre todo fisiológico. Muy bien. Hay otra pregunta en el chat muy genérica de María Carmen Martín Bellido que dice: me gustaría que explicara en qué sentido afecta el cambio climático a la salud reproductiva de la mujer. Bueno, dado que es genérica y creo que María Carmen me lo va a permitir, voy a aprovechar yo también a hacer una pregunta en este sentido porque es lo que me surgía escuchándote, Rosa. Vamos a ver, el tema de la Unión Europea como espacio institucional implica, creo, tener que elevar la mirada al marco político general, internacional, y yo ahí hay dos acontecimientos que me parecen
muy claros, ¿no? Uno de finales del mes pasado, cuando China eleva a 3 el número de hijos permitidos por mujer, y lo hace en una población de 1.400 millones de personas, ateniéndose a un criterio demográfico completamente contrario al que hizo que en los 70 se estableciera la política de hijo único. Es decir, China empieza a pensar que no va a tener población suficiente para atender sus necesidades económicas y entonces aumenta el número de hijos por mujer. Si a eso le sumamos la publicación del texto de Wines y Nicholas de 2017, en el que plantean como una de las acciones individuales más potentes en cuanto a la mitigación del cambio climático, dicen que esa acción es tener menos hijos. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto estamos protegidos en la Unión Europea contra una eugenesia climática por parte de las autoridades políticas? Porque, claro, mi generación, los que hemos nacido de 1978 para acá, la pandemia COVID ha sido la primera ocasión en que hemos experimentado una limitación de derechos fundamentales. Y la hemos experimentado en base a esa seguridad, por eso me interesaba tanto el término que manejabas, ¿no? A la seguridad de la sociedad desde un punto de vista sanitario. Ha sido con un motivo sanitario con el que se nos ha recluido. No entro ahora en la conveniencia o no de la medida, pero como hecho jurídico, creo que, tú lo decías al principio de tu intervención, nuestros alumnos entienden ahora cosas que antes no entendían. Yo ahora les puedo explicar perfectamente a mis alumnos de tercero de enfermería qué es el Consejo Interterritorial de Salud porque lo manejan todos los días, pero hace 2 años me costaba horrores. Entonces, viendo cómo hemos visto la intervención del Estado en nuestra realidad individual, excusándose en motivos de seguridad sanitaria, ¿hasta qué punto estamos protegidos en Europa contra esta eugenesia climática que puede darse? A ver, el tema tiene su miga. Pues mira, conecto con 2 cosas. Una que tiene que ver con salud reproductiva, tiene que ver con el agua. O sea, es que cuando hablamos de cambio climático, y en realidad aquí hay 2 elementos claros. Uno es agua y otro es Juan Diego, es el que acabas de plantear, que es el número de nacimiento. El cambio climático tiene un efecto fundamental con lo que va a ser el acceso y el uso al recurso del agua, con todo lo que esto genera, obviamente. Quiero decir, creo que esto se entiende cuando estamos hablando, por un lado estamos hablando de agua potable, pero por otro lado estamos hablando de higiene y por otro lado estamos hablando de riego y por lo tanto de alimentos. Entonces, cuando estamos hablando de agua, estamos hablando de uno de los elementos fundamentales. Y esto nos parece muy obvio en Bangladesh, pero se nos olvida que España va a tener que, o sea, uno de los problemas en el plan de adaptación al cambio climático que tiene España es la sequía. Obviamente, como siempre, todo es un problema de escala, pero obviamente agua y cambio climático es uno de los puntos esenciales. Entonces, en gran parte del planeta, uno de los mayores impactos que va a tener específicamente, además, en todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva, ¿no? de las mujeres, tiene que ver con el agua, ¿no? Y con todas estas acepciones. A mí, fijaros que viendo los informes, y obviamente yo no soy experta en salud, ¿no? Como aquí hay personas que sí tenéis esa formación, fíjate que me llamaba mucho la atención incluso que se hablaba en determinados espacios, por ejemplo en Bangladesh, hasta de las alteraciones físicas que terminaban teniendo las mujeres porque eran las que se dedicaban a acarrear el agua de un sitio a otro. Y como eso terminaba generando determinados tipos de impactos en la salud, ¿no? Pero sobre todo, insisto, esta cuestión fundamental. La otra cuestión, claro que tiene que ver con el número de hijos, es decir, una de las cuestiones que afecta al cambio climático es que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos una huella de carbono, es decir, somos una huella de carbono y por lo tanto, cuanto menos seamos, menos huella. Desde ese punto de vista, de nuevo, ¿no? de contabilidad, ¿no? de huella de carbono. Por lo tanto, claro que el control demográfico es uno de los puntos esenciales que se interrelaciona en materia de cambio climático.
La pregunta que tú señalabas es que es una pregunta muy compleja, porque esto de nuevo vuelve a tener que ver en qué contexto nos situemos. Cuando nos estamos yendo al contexto de China es muy obvio, pero es que yo, Juan Diego, es que en Europa, el problema de Europa ahora mismo es la Europa envejecida. O sea, lo que está señalando Europa ha sido al contrario, es decir, es que la actividad eugenésica de Europa no necesariamente tiene que venir como la de China, viene con otra serie de contextos y de influencias culturales respecto a de que simplemente, o sea, aquí no ha habido una intervención al estilo de política, o sea, en el sentido de la política demográfica china, que por cierto, a ver cómo digo esto también, en el ámbito internacional, China fue presionada para el control de su natalidad. Es decir, el resto de estados presionaban para que China hiciese un control en su sistema. Y luego desde Europa nos poníamos las manos en la cabeza cuando esto, pues obviamente impactaba en los derechos fundamentales, principalmente de las mujeres, claro. Es que o sea, queríamos el resultado sin mancharnos las manos. Esto ha sido algo que se ha puesto encima de la mesa una y otra vez en las mesas de negociación ambientales, que era China tiene que controlar la población, ¿cómo está controlando China su demografía? O sea, ¿qué estamos pensando que hace China para controlar la demografía? Insisto, ha habido la presión, y por parte de la Unión Europea la presión fue muy importante a China. Yo no te contesto en el sentido de decirte que estemos protegidos porque es verdad que el sistema europeo es mucho más potente en cuanto a control de la libertad individual, y lo es. O sea, yo creo que lo es, o sea, eso es así, no podemos caer en decir, ¿no? Que no exista, incluso toda esta normativa que se ha dado respecto de COVID ha tenido también sus controles, ¿no? en este sentido. O sea, no estamos hablando de un sistema como el de China. Pero es que este no es el problema que tiene la Unión Europea. La Unión Europea tiene el problema al revés. La Unión Europea tiene un verdadero problema de envejecimiento. De hecho, en las nuevas estrategias de la Unión Europea, la adaptación es cómo se va a adaptar con una población total y absolutamente envejecida. Sí, Rosa, y es que hay otro problema, perdona que intervenga, pero es que ante un modelo dictatorial como el chino, o un modelo teocrático como el turco, o como el de otros países del entorno de Turquía, a raíz del affair von der Leyen reciente, ¿no? ¿Va a ser capaz Europa, que es una de las entidades políticas más comprometidas con la lucha contra el cambio climático, va a ser capaz Europa de superar su reto demográfico para poder mantenerse culturalmente en el marco internacional en los próximos 100 años? Porque es que si no tenemos una masa humana suficiente capaz de sostener nuestra cultura, ¿cómo va a sobrevivir el marco europeo, que es el más positivo, el más amplio para la autonomía y la participación femenina en el mundo? ¿Cómo va a sobrevivir si no es capaz de mantenerse humanamente? Esto, y claro, si nosotros nos ponemos muy estrictos con el tema del cambio climático y las europeas empiezan a decir, para proteger el clima, un hijo menos. ¿En 100 años? ¿Qué pasa? Claro. No, vamos a ver, Juan Diego, pero es que este es el dilema que tiene planteado la Unión Europea. Es más, el dilema que tiene planteado la Unión Europea es que es la que hace una política más claramente proclima las cuestiones de clima. La Unión Europea ha lanzado el Pacto Verde ya desde un punto de vista jurídico y lo que dice en el 2050 somos climáticamente neutros. Y ahora vamos hacia la emisión negativa. Pero igual que está diciendo eso, efectivamente está señalando lo que tú estás diciendo. O sea, tenemos un problema de demografía. ¿Cuál es el problema? Que el debate sobre la solución rápida en Europa es la promoción de la demografía. Pero también sabemos que eso es abrir un debate que lleva otra serie de connotaciones, y ahí sí que la perspectiva de género tiene mucho que decir. Y sobre todo, ¿no, Pilar? Ahí sí que sobre todo las viejas políticas y las viejas experiencias que se han dado en Europa de cuando empezamos a poner políticas de promoción de la demografía.
Europa tiene otro problema, que son las migraciones. Es que este es otro elemento que también entra en esa cuestión, que es ser receptora de migración. Y si se es receptora de migración, ¿cómo se gestiona luego esas integraciones con esos valores dentro de las propias políticas de la Unión Europea? La Unión Europea tiene puesto encima de la mesa ahora mismo el Pacto Verde Europeo y al mismo tiempo tiene el problema de la cuestión demográfica, pero insisto, el problema de la cuestión demográfica es el envejecimiento, y entonces ver cómo gestiona eso, y al mismo tiempo el problema de la migración. Y son como tres patas donde las visiones políticas chocan unas con las otras. O sea, no entran, no sé si me explico, no entran en una comunión, sino que se ve las tiranteces en cuanto a esa identidad europea, porque en realidad, Juan Diego, lo que tú estás señalando es ¿qué va a pasar con la identidad europea? Claro. Esa identidad europea es lo que está puesto encima de la mesa y señalar, bueno, ¿y esto cómo se va a ir gestionando en esos objetivos climáticos? Total y absolutamente ambicioso para el 2050, ¿cómo se va a ir gestionando esa propia identidad europea? Y ese es el desafío de los grandes retos que tiene ahora mismo la Unión Europea en el marco global, porque el marco global, si veis ahora, Estados Unidos estaba en un sitio pero ahora está en otro, que también está gestionando una serie de... Ese era el acontecimiento que faltaba, el asalto al Capitolio del mes de enero. Claro. Si la cultura estadounidense se nos cae y se polariza como se está polarizando, va a ser capaz Europa de sobrevivir a las potencias que demográficamente son fuertes, pero que no tienen en cuenta, o desde luego muy poco, la autonomía femenina. ¿Cómo va a sobrevivir una sociedad igualitaria como la nuestra si demográficamente no podemos? Pero bueno, no quiero yo abundar sobre este asunto, que nos lo has aclarado de maravilla. Por favor, ¿alguna otra pregunta, comentario que no se quede con las ganas nadie, por favor, de participar? Sí. Si alguien quiere intervenir. Parece que hay un micro abierto. ¿Sí? No. No. Bueno, pues no sé. Tampoco vamos a hacer esperar aquí a la profesora Giles mucho más. A mí, desde luego, Rosa, me ha parecido tu intervención interesantísima. Creo que nos ha ayudado a todos a poner la mirada sobre estos aspectos que se nos han hecho tan cotidianos en este último año, de la vinculación entre salud, política, derecho, los equilibrios entre los diferentes poderes del Estado, cómo la mirada de la mujer y hacia la mujer tiene que estar incluida en todos estos procesos, y cómo ese cambio climático va a impactar en nuestra salud de una manera determinante. Así que, bueno, creo que ha sido una maravillosa manera de empezar esta jornada. Espero que el personal se anime a ver los vídeos, a compartir en los foros, y bueno, os quedo a todos muy agradecido, y en especial, Rosa, a ti por tu aceptación de esta invitación. Yo encantada de estar esta tarde aquí y bueno, en el fondo lo que necesitamos sobre todo es mucha reflexión interdisciplinar y transdisciplinar, con lo cual, porque además los retos están encima, lo que no tenemos son las soluciones, pero retos tenemos unos cuantos encima de la mesa, así que creo que no está de más ir, bueno, pues tratando de que a ver con el diálogo pues podamos ir avanzando, ¿no? en todos estos retos. Eso es. Quedamos emplazados todos mañana a las 6 de la tarde en este mismo enlace de Zoom para escuchar la conferencia de clausura de la profesora Teresa Ruiz Cantero de la Universidad de Alicante, que estoy seguro que será igual de interesante que la que hemos escuchado hoy. Muchas gracias y hasta pronto.